Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 118. Discurso parte 1. Se hizo un silencio sepulcral en la sala del consejo mientras todos esperaban que Antonio comenzara su discurso. Había aparecido mucho en las noticias durante las últimas semanas, por alguna razón, y la gente estaba ansiosa por escuchar lo que tenía que decir. Incluso antes de que empezara a hablar, numerosos flashes de cámaras estallaron desde la galería de visitantes. Sin duda, Antonio iba a ser la portada del periódico del día siguiente. No es fácil describir con exactitud cómo me siento. Mis emociones son bastante complejas, comenzó Antonio con una sonrisa. Pero sin duda me siento genial, emocionante y maravilloso. Me siento privilegiado de unirme a este estimado y respetable, poderoso y a la vez humilde consejo. Formar parte, ser admitido formalmente en un organismo tan antiguo, con siglos de historia y tan significativo, es sin duda un gran logro para mí, dijo con una sonrisa. Un logro del que puedo sentirme verdaderamente orgulloso. Pero formar parte de este consejo no es solo motivo de felicidad ni de orgullo, continuó con tono serio. Es también una gran responsabilidad. Para muchos, lo que digo puede parecer una exageración. Seguramente suene a palabras grandilocuentes. Al fin y al cabo, no llevo ni un día entero como miembro, y solo tengo un voto, dijo. Una persona insignificante en el panorama general. Antonio tenía la atención de todo el Huizengamot sobre él. No hablaba en voz alta. No gritaba ni se enfurecía. Hablaba con claridad, si se podía decir así. Pero había algo seductor en su voz, en su porte. Su presencia era imponente, y casi nadie podía apartar la vista de él ni los oídos de sus palabras. Aunque su voz era baja, sus palabras eran pesadas y tenían una presencia imponente. En ese momento no parecía alguien con un solo voto a sus espaldas. Su presencia se cernía sobre el Huizengamot. Y de hecho, es cierto, continuó. Pero aunque sea un miembro insignificante, el cuerpo en sí mismo tiene una gran importancia. Y si me abstuviera de darlo todo para cumplir con mis responsabilidades solo porque mi importancia personal es baja, estaría prestándole un gran flaco favor a este organismo. Así pues, fiel al juramento que he hecho, daré todo lo que pueda, comentó. Ahora, dijo Antonio, moviéndose ligeramente. He aprendido que siempre que un nuevo miembro ingresa a este organismo, ya sea uno completamente nuevo como yo o alguien que hereda un título de su familia, se espera que pronuncie un breve discurso sobre un tema, preferiblemente que hable de algún tema, que destaque algunas cuestiones. Y yo sin duda haré lo mismo. Y para mí, elegir un tema no fue tarea complicada, continuó. ¿Qué podría ser más importante que lo que sucede a nuestro alrededor? El auge de los mortífagos y su organización. El ataque a la mansión Bones. El ataque a Oxmeade, que causó una docena de bajas, incluyendo 2 estudiantes. Y el ataque a mi propia casa, que aún está en ruinas. Y por último, pero no menos importante, las docenas de ataques similares que han estado ocurriendo regularmente en los últimos meses. ¿Qué mejor tema que este? Para abordar el auge de esta ideología. Este es el tema perfecto para hablar. Mientras la voz de Antonio resonaba por la sala del consejo, muchos se removían incómodos en sus sillas. Era un tema delicado, y no muchos deseaban que se les metiera mano en la colmena. Aunque se hablaba de los mortífagos en privado, la gente evitaba hablar de ellos en público. No solo quienes los apoyaban se sentían incómodos, sino incluso quienes se oponían a ellos. Y Antonio Olarrio hacía precisamente eso. Muchos querían detener a Antonio, pero interrumpirlo durante su primer discurso no era algo que pudieran hacer. Sería una grave violación de las tradiciones y costumbres. La ideología de los mortífagos, continuó Antonio, impasible. ¿Cuál es su ideología? ¿Acaso tienen una ideología? No estoy muy seguro de su ideología, ya que nunca he interactuado con un mortífago, al menos no con uno vivo, se rió entre dientes, pero no hubo respuesta a su inoportuna broma. Pero creo que su ideología declarada se basa en la centralidad de la sangre pura, en el bienestar y la elevación de la sangre pura, dijo. Creo que estoy diciendo la verdad, comentó, mirando alrededor del salón del consejo y la galería de visitantes como si esperara que algún mortífago le respondiera. ¿Pero siguen su ideología? Preguntó. No tengo acceso a datos precisos, pero si el ministerio los proporciona, estoy seguro de que, si dejamos de lado los ataques en el mundo no mágico, ¿cuál es el número de víctimas? El mayor número de muertos correspondería a sangre pura, luego a mestizos y muy pocos hijos de mugles, dijo mientras su mirada se dirigía al ministro.
Ministro Minchun, quizás podría ordenar a su subsecretario que proporcione estos datos después de esta sesión. Una expresión incómoda y preocupada apareció en el rostro de Harold Minchun mientras asentía con un gesto muy pequeño y incómodo. Además, si creamos una jerarquía de sangre pura, Lord Bones estaría entre los más altos. Su familia es tan antigua y tan antigua, dijo. Un sangre pura perfecto, y aún así su casa fue atacada con el propósito de matarlo a él y a su hija. Quizás habrían preferido exterminar a su familia por completo si Edgar Bones no hubiera estado en Hogwarts. Oh. Esperen. Incluso Oxmeade fue atacado y Edgar Bones sufrió algunas heridas. Se podría justificar que los atacaron por oponerse a los mortífagos, pero entonces, ¿el camarero que simplemente servía una copa en su posada se oponía a ellos? ¿El hombre que volvía a casa por la noche se oponía a los mortífagos? Antes de que me atacaran, ¿me había opuesto a ellos? No. Todos los inocentes, incluido yo mismo, fueron atacados no porque estuvieran alabando a los de sangre pura, dijo. Lo hicieron porque les gustaba. Quizás lo disfrutaban. Quizás se divertían. Quizás lo hacían por placer. Es el mayor mito que han estado propagando. Que trabajan para el bienestar de los de sangre pura, bramó. Una pura mentira. Han matado a más sangre pura que los hijos de Mugles en toda la historia, bramó. Están dañando nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras costumbres, más que lo que unos pocos hijos de Mugles que llegan a nuestro mundo cada año han hecho en siglos. El Wizengamot permaneció sentado en un silencio atónito. Todos eran conscientes de estos hechos, pero nunca habían reflexionado sobre ellos. Sin embargo, la forma en que Antonio los presentaba los impactaba profundamente. Y a una persona le estaba afectando aún más. Lucius Malfoy. Aunque su expresión no mostraba exageración ni reacción externa, en su interior, el conflicto que llevaba días gestándose en su interior se avivó de nuevo. Estaba absorto en su propio conflicto. Capítulo 119. Discurso parte 2. El silencio reinó en el Wizengamot tras la declaración de Antonio. Nadie supo qué responder. Albus Dumbledore, como muchos otros, tenía una expresión de profunda contemplación. Nunca se había dejado engañar por la ideología de los mortífagos. Era plenamente consciente de su falsa máscara, de la verdad y de lo que querían. Todo lo que Antonio acababa de decir, Dumbledore lo había pensado hacía mucho tiempo. Saber que el líder del movimiento, el propio Voldemort, era mestizo, hacía aún más evidente lo vacía y artificial que era la ideología. No era más que una máscara, una excusa urdida para apoderarse, consolidar y ejercer un poder ilimitado. Tom siempre había vivido en ilusiones, y dada la brutalidad de su infancia, su deseo de gobernar la Britania mágica con absoluta impunidad no era sorprendente. Tom era corrupto a su manera y había sido empujado a la más completa oscuridad. No quedaba compasión ni humanidad en ese hombre. No le importaba a nadie, ni siquiera sus mayores partidarios. Todos estaban destinados a servirle. A mostrarle servidumbre. Aún así, Albus Dumbledore se sintió intrigado. No porque las ideas fueran nuevas, sino porque alguien más en este salón estaba dispuesto a expresarlas en voz alta. Alguien pensaba lo mismo que él. Pero su ideología, continuó Antonio con voz firme, no es el único mito que han logrado difundir entre nuestro pueblo. Una ola de atención recorrió la cámara. En estos últimos meses, han creado otro mito. Uno aún mayor y más importante que la mentira de su supuesta ideología. Respiró hondo y declaró. El mito de su invencibilidad. El mito de que no pueden ser derrotados. Que son muy poderosos y la gente ni siquiera puede hacerles frente. El mito de que son magos poderosos liderados por un hombre poderoso, retumbó con voz potente, resonante y aguda. Un hombre al que llaman el Señor Oscuro. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Los miembros del Wizengamot se removían nerviosos en sus asientos. La sola mención del Señor Oscuro los había incomodado. ¿Son los mortífagos realmente invencibles? Preguntó. Creo que no necesito dar más detalles. Solo en los últimos días, ese mito se ha desmoronado, continuó. Maté a varios cuando me tendieron una emboscada en mi propia casa. Lord Bones mató a más de media docena cuando irrumpieron en la suya. No son invencibles. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos recorrieron el pasillo. Pero mira su respuesta. Mira su desvergüenza, su cobardía. ¿Qué hicieron? Espetó. ¿Atacaron el ministerio? ¿Atacaron a líderes poderosos? ¿Se atrevieron a enfrentarse a alguien capaz de contraatacar? ¿Se atrevieron a vengarse de mí? No. Sus palabras resonaron en el pasillo. Dejó que la palabra resonara al detenerse un momento.
Eligieron el camino más cobarde imaginable. 2 docenas de mortífagos atacaron Hogsmeade. Intentan proclamarlo como una gran victoria. Que fue un ataque tan cerca de Hogwarts, bajo las mismas narices de Albus Dumbledore. Muchas miradas se dirigieron hacia Albus Dumbledore, quien continuó sentado en su asiento sin apenas cambios en la expresión de su rostro. Pero no. Lo que atacaron no era un objetivo estratégico. No era una institución de poder. Atacaron un lugar donde se habían reunido niños. Niños que ni siquiera se habían graduado de Hogwarts. Hombres adultos aterrorizando a niños, tronó, y se atreven a llamar a eso una victoria. Se atreven a presentarlo como su invencibilidad. Si fueron tan valientes, ¿por qué huyeron en cuanto llegaron los profesores de Hogwarts? ¿Por qué se dispersaron a los pocos minutos? ¿Por qué no se detuvieron a enfrentarse a profesores como Minerva McGonagall o Filius Flitwick? Porque son cobardes. Una banda de magos sin carácter que se esconden tras máscaras y sombras. Que sean invencibles, afirmó Antonio, es el mayor mito de todos. Diré una vez más que son cobardes. Ahora, suspiró Antonio, recuperando la voz tranquila, aunque lo que he dicho pueda parecer suficiente, no lo es. Hay un elefante en la habitación que debemos abordar. No podemos seguir ignorando a ese elefante gordo y enorme que está sentado en la habitación con nosotros. Mientras Antonio decía esto, se oyeron pequeños murmullos en el Wizengamot. Un sentimiento de pavor los invadió, pues adivinaban la dirección en la que se movía Antonio. ¿De quién hablo? Muchos lo habrán adivinado, y acertaron. Estoy hablando del Señor Oscuro, la persona cuyo nombre la gente tiene miedo incluso de pronunciar. Voldemort, tronó, y muchos señores y personas sentadas en la galería de visitantes sintieron un escalofrío. El sudor les cubrió la frente y a muchos les temblaban las manos. ¿Por qué es tan difícil pronunciar su nombre? Preguntó. ¿Es un mago grande y poderoso? ¿Qué ha logrado, aparte de engañar a un montón de gente con su falsa ideología? ¿Quién es? Habla tanto de sangre pura. ¿A qué familia pertenece? Preguntó Antonio, y la expresión del rostro de Dumbledore finalmente cambió. Antonio no podía saber la identidad de Voldemort. ¿Es descendiente de Slytherin? ¿Pero de qué familia? Podría haber una docena de familias que podrían afirmar ser descendientes de Slytherin. Y si realmente es el heredero de Salazar Slytherin, ¿por qué no ha reclamado el señorío de Slytherin? No entraré en más detalles, dijo, y Dumbledore respiró aliviado. Le corresponde a Voldemort responder. Demostrar que realmente es descendiente de Salazar Slytherin. ¿Pero es realmente tan poderoso como dice ser? Dijo con una expresión de desdén en el rostro. Entonces, ¿qué acto de poder ha realizado? ¿Por qué ni siquiera se atreve a mostrarse en público? ¿Por qué se esconde en un lugar ruinoso? Quizás en un castillo, con tanto miedo de salir incluso a la luz del sol. Voldemort vive una vida de cobardía, una vida de rata, y se considera el mago más poderoso, dijo, y el Wizengamot guardó silencio absoluto. Nadie se atrevía siquiera a respirar demasiado fuerte. Antonio hizo una pausa, respiró hondo. Dejó que el silencio reinara en la sala. Voldemort, dijo. Si de verdad eres poderoso, te reto. Todo el consejo contuvo la respiración. ¿Lord Olario iba a desafiar a Voldemort? Los reto a atacar al director Albus Dumbledore, dijo, sorprendiendo al consejo. Dumbledore se quedó boquiabierto. Antonio acababa de lanzar un desafío en su nombre. ¿En qué estaba pensando Antonio? Derrota al director Dumbledore y déjame en paz, toda la Gran Bretaña mágica aceptaría tu poder. Capítulo 120. El juicio de Edmund. Mientras la declaración de Antonio resonaba en el pasillo, se hizo un silencio atónito. Antonio acababa de desafiar al señor tenebroso, Voldemort, a atacar a Albus Dumbledore, y nadie sabía qué pensar. Esta acción de Antonio fue muy inusual y nunca la habían visto. Si él mismo hubiera desafiado a Voldemort, les habría sorprendido, pero aún así lo habrían aceptado. Pero no les parecía lógico involucrar a Albus Dumbledore en esto. ¿Y Albus Dumbledore sabía lo que Antonio estaba a punto de hacer? La imagen de que el propio Dumbledore se había acercado a Antonio antes de la sesión aún estaba fresca en su mente. Pero algo que las palabras de Antonio sin duda hicieron fue sembrar la duda en la mente de todos los presentes. Cualquiera que fuera el punto que había planteado, cada uno de ellos era cierto y correcto. Los 2 mitos sobre los mortífagos que había mencionado sin duda les habían hecho eco. Y sobre todo el último punto. Casi todos se preguntaban si el Señor Oscuro realmente se atrevería a aparecer ahora después de lo que Antonio había dicho. ¿Realmente desafiaría a Albus Dumbledore?
Nadie lo sabía, pero lo que sí sabían era que se avecinaban tiempos interesantes y peligrosos. Antonio terminó, asintió cortésmente y se sentó. Su cierre del discurso debería haber sido recibido con un estruendoso aplauso, pero los presentes estaban demasiado aturdidos para hablar. Y dados los puntos delicados que Antonio había tocado, los espectadores no sabían cómo reaccionar. Harold Minchum, el ministro de magia, sonrió torpemente porque ni siquiera él sabía qué decir. Creo, comenzó, evitando por completo el discurso recién concluido, que ahora deberíamos seguir adelante con los asuntos del consejo. Los señores de Luizengamota sintieron sutilmente, aliviados de avanzar. No querían reaccionar ante los mortífagos ni ante el señor oscuro. El ministro se giró y saludó con la cabeza a Albus Dumbledore, el jefe de los brujos. Albus Dumbledore se aclaró la garganta, apartando los pensamientos que le rondaban la cabeza, y golpeó la mesa de madera con el mazo. Esto marcó el inicio oficial del juicio. El caso se relaciona con el ataque a la mansión Bones, anunció Dumbledore, en el que Edmund Bones y Amelia Bones mataron a 8 mortífagos. Y por lo que puedo ver, continuó Dumbledore, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica no ha presentado cargos formales contra Lord Bones y la señorita Bones. Aún así, les pido a uno de ustedes dos que vengan y expongan su punto de vista, dijo. Y del DMLE, tenemos a Barty Crouch, señor. Para presentar el caso. Barty se levantó de su asiento y entró en el pozo, y Edmund Bones lo siguió un momento después. Ministro, dijo Barty, mirando a Harold, me gustaría comenzar mis argumentos presentando los hechos del caso ante este consejo. Continúa, asintió Harold en respuesta. Barty asintió mientras se giraba y dejaba que sus ojos recorrieran todo el consejo. Todo el incidente comenzó un par de horas antes de la medianoche, comenzó Barty, cuando 8 mortífagos atacaron las barreras de la mansión Bones, alertando a Lord Bones del inminente ataque a su hogar. En ese momento, Lord Bones estaba cenando con su hija, la señorita Amelia Bones, Aurora del Ministerio. Barty procedió entonces a narrar la historia basándose en las declaraciones que le habían proporcionado Edmund Bones y Amelia Bones. Edmund había inventado los hechos para que encajaran con la narración de que él y Amelia habían matado a todos los mortífagos ellos solos. El Wizengamot escuchó en completo silencio y con gran emoción mientras relataba la historia de la batalla que tuvo lugar en la mansión de los huesos. El relato era intenso y cautivador, y había sido elaborado para sonar completamente creíble. Aún así, algunos escuchaban con el ceño fruncido. Hubo elementos que despertaron dudas entre los miembros más experimentados, como Albus Dumbledore, Arcturus Black, Charles Potter y Abraxas Malfoy, entre los notables. Lord Crouch, preguntó finalmente uno de los lores, ¿puede especificar qué evidencia ha utilizado para construir esta narración del acontecimiento? Cuando ocurrió todo el suceso, solo 10 personas, respondió con una sonrisa forzada, los 8 mortífagos, Lord Bones y la señorita Bones, estaban dentro de la mansión. Y solo 2 de esos 10 siguen con vida. Así que la narración se basa en las declaraciones que hemos tomado de Lord Bones y Miss Bones, y en todo lo que pudimos extraer de los cadáveres. Y puedo preguntar, interrumpió otro señor, si Lord Bones y Miss Bones estarían dispuestos a proporcionar una copia del recuerdo de este evento. No, Barty negó con la cabeza, mientras Edmund Bones permanecía inexpresivo en el pozo. No estaban dispuestos. No. Repitió el señor. Entonces, ¿cómo podemos creer que la historia que acabas de narrar es cierta? Una copia de memoria lo habría hecho todo más obvio. ¿No es así, Lord Bones? Preguntó, con la mirada fija en Edmund Bones. Sí, lo habría hecho, dijo Edmund sin vacilar. Pero no le daré ninguna copia de mi memoria. En primer lugar, porque los recuerdos no son realmente una prueba admisible ante el Consejo y ninguna ley obliga a ofrecerlos, explicó. Y en segundo lugar, y la razón más importante, el evento incluía secretos de la magia de mi familia, algo que solo debía usarse como último recurso. Y no estaría dispuesto a compartir esos secretos. Oh, dijo el señor entrecerrando las cejas, pero no dijo nada más. Si bien una copia de los recuerdos habría hecho las cosas más obvias, continuó Edmund, hay cosas que ya son obvias y que creo que todos pueden ver. Lo primero que salta a la vista es que 8 mortífagos, entre ellos miembros respetados e influyentes de nuestra sociedad, irrumpieron en mi casa. Seguramente no habían venido a cenar conmigo. Habían llegado para matarme. Y el método que usé para matarlos no importa. Lo que hice fue en defensa propia. Así de simple. La mayoría del consejo asintió. Nadie pudo refutar la verdad. Albus Dumbledore miró hacia Barty. Considerando que todo lo que hizo Lord Bones lo hizo en defensa propia, el DMLE ha decidido no presentar cargos contra él, dijo Barty.
Creo que el argumento del ministerio ha concluido, dijo Dumbledore. ¿Alguien más desea añadir algo más? Lo ideal habría sido que algunos hubieran decidido hablar, pero después del pequeño shock que Antonio les había dado antes, especialmente porque esto también involucraba a los mortífagos y su organización, nadie estaba dispuesto a agregar nada. No tenemos a nadie que desee hablar, anunció Dumbledore. Estimados miembros, la voz de Dumbledore resonó en todo el salón del consejo, aquellos que creen que las acciones de Lord Bones fueron justificadas, que todo lo que hizo fue una necesidad y en defensa propia, y que no se deben presentar cargos en su contra, por favor emitan su voto. Los miembros levantaron sus varitas, y casi todas en la sala brillaron blancas. Coincidieron con la afirmación de Dumbledore. Solo unos pocos se abstuvieron. Y ni una sola varita brilló al rojo vivo. Nadie objetó la declaración de Dumbledore. Capítulo 121. La sugerencia de Dumbledore. El juicio de Edmund Bones concluyó como se esperaba. Pero el discurso de Antonio causó una conmoción inesperada. Los mortífagos y su organización, especialmente el Señor Tenebroso, eran temas delicados que nadie quería siquiera tocar, e incluso si alguien lo hacía, siempre se cuidaba de no pasarse de la raya. Sin embargo, Antonio se había metido directamente en ese delicado asunto. Al salir Antonio de la sala del consejo, lo miraron con extrañeza y expresiones inexplicables. Entendía por qué. Lord Olario, dijo Edmund, acercándose a él. Tenía una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Qué fue eso? No esperaba algo así de usted. Señor Bones, respondió Antonio con una ceja levantada. ¿No le agrada mi discurso? No. 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 Edmund negó con la cabeza rápidamente. No se trata de si me agradó o no. De hecho, estuviste fenomenal. Me quedé en shock, especialmente porque incluso arrastraste al Señor Oscuro directamente a este asunto. Antonio hizo una pequeña pausa. Creo que era hora de que nos pusiéramos realmente agresivos, respondió. Durante mucho tiempo, hemos sido bastante pasivos. Sin duda, mucha gente como tú lleva tiempo protestando contra los mortífagos, pero nosotros no estábamos siendo agresivos. Teníamos miedo de nombrar al Señor Oscuro. A pesar de ser el autor de todo, Voldemort ha permanecido en la sombra durante mucho tiempo. Era necesario arrastrarlo al debate público. Si los estimados señores de Luizengamot no tienen el valor de siquiera hablar de él abiertamente, ¿cómo podemos esperar que el ciudadano común se enfrente a él y a sus fuerzas? Esto era necesario, Lord Bones, añadió. Edmund asintió y opinó. ¿Pero no crees que te excediste un poco? Creo que he agitado el ambiente lo suficiente como para preparar el discurso, respondió Antonio. Era lo que pretendía hacer. Pero esto te hará perder tu ventaja, intervino Edmund. ¿Qué ventaja? Preguntó Antonio. Hasta ahora, el Señor Oscuro no te habría prestado mucha atención. No eras nadie, te estaría vigilando. Habrías pasado desapercibido, pero ahora has atraído su atención hacia ti con fuerza. Creo que tener su atención es algo bueno, dijo Antonio con una leve sonrisa. ¿No lo crees? Edmund estaba desconcertado. ¿Cómo podía ser esto algo bueno? No lo entendía. No insistió. ¿Y el reto que le lanzaste al Señor Oscuro de buscar a Albus Dumbledore? Preguntó Edmund. ¿Y qué? Sonrió Antonio. ¿No te parece una idea brillante? Lo fue, asintió Edmund. ¿Pero le habías consultado a Albus Dumbledore? ¿Estaba él al tanto? No creo que a Albus Dumbledore le importe, dijo Antonio con una sonrisa mientras avanzaba a grandes zancadas, dejando atrás a un desconcertado Edmund Bones. Señor Olario. Antonio acababa de salir del edificio del ministerio cuando otra voz lo llamó desde atrás. Director Dumbledore, saludó Antonio con una sonrisa. Estaba tranquilo y sereno, actuando como si no hubiera retado al Señor Tenebroso a ir tras Dumbledore hacía apenas unos minutos. Nos volvemos a encontrar, dijo Dumbledore. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? ¿Por qué no? Respondió Antonio mientras comenzaba a caminar junto a Dumbledore. No pudimos completar nuestra conversación antes de la audiencia en la antecámara, dijo Dumbledore. Antonio asintió pero permaneció en silencio. No esperaba que me presentaras así ante el consejo, comentó Dumbledore, sin cambiar de expresión. No parecía importarle lo que Antonio había hecho. Simplemente sucedió, fue más bien una floritura retórica. Y yo, desde luego, solo habría usado el nombre del mago más fuerte de Gran Bretaña, respondió Antonio. No creo que esto sea un gran problema para usted, director Dumbledore. Realmente no le va a afectar en nada. ¿Qué pasa si el Señor Oscuro realmente decide atacarme? Preguntó Dumbledore. Jaja. Rió Antonio.
Sabes mejor que yo lo cobarde que es al atacarte. Dumbledore titubeó un instante. Era como si Antonio supiera que Dumbledore realmente entendía a Voldemort a nivel personal. Y si mi desafío de alguna manera lo incita a atacarte, entonces puedes aplastarlo como la mosca que es, continuó Antonio. Ya veo, suspiró Dumbledore, recuperando la sonrisa. ¿Y si decide atacarte? Lo has insultado bastante. Podría enfadarse mucho contigo. Entonces yo también lo aplastaré como a la mosca que es, dijo Antonio sin dudarlo un instante. Tienes mucha confianza en tu fuerza, comentó Dumbledore. Eso soy yo, asintió Antonio. Dumbledore dejó pasar el tema. Lord Olario, dijo, sobre los 6 mortífagos que lo atacaron en su casa, ¿pudo averiguar por qué lo habían atacado? Desafortunadamente no, director, Antonio negó con la cabeza. Toda la Gran Bretaña mágica estaba ocupada, demostrando que me había equivocado al matar a un par de ellos, dijo, fijando la mirada brevemente en Dumbledore, como si quisiera decir que tú también estabas entre ellos. Nadie intentó averiguar por qué me atacaron ni quién me atacó. ¿Ah, sí? Respondió Dumbledore. Quizás tuviste algún enfrentamiento con alguien. ¿Alguien que tenía o tiene conexiones con los mortífagos y podía invocarlos? No que yo pueda imaginar, respondió Antonio. Murmuró Dumbledore. Si te digo por experiencia propia, el ataque a tu posada parecía una venganza personal. Creo que deberías considerar si insultaste a alguien o hiciste algo que pudiera llevar a alguien a buscar venganza, sugirió Dumbledore. Y tendrás tu respuesta. Antonio parecía pensativo mientras contemplaba sus palabras. Hasta luego, Lord Olario, dijo Dumbledore mientras se daba la vuelta. Director Dumbledore, asintió Antonio y Dumbledore se fue. En cuanto Dumbledore se fue, un destello brilló en los ojos de Antonio. Era evidente que Dumbledore había estado insinuando que Rodolphus Lestrange estaba detrás del ataque a su casa. El enfrentamiento de Antonio con Rodolphus había sido bastante famoso, después de todo. Era evidente que solo se refería a eso. Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo sabía Dumbledore que Rodolphus había orquestado el ataque? ¿Era simplemente una suposición, tal como lo había sugerido por experiencia propia? ¿O sabía algo con certeza? Y lo que es más importante, ¿qué intentaba conseguir Dumbledore con esto? Era demasiado obvio que el director estaba intentando dirigir la atención de Antonio hacia Rodolphus, para encender o reavivar la enemistad entre ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ganar Dumbledore con algo así? Dados los cambios recientes que habían ocurrido en Dumbledore, no tenía más remedio que tomárselo en serio. Capítulo 122. Casamiento parte 1. Los 2 días siguientes transcurrieron como un torbellino para la Gran Bretaña mágica. El discurso de Antonio y los puntos que planteó se convirtieron en tema de conversación constante en todo el país. Desde los hogares más pobres hasta la élite más alta, sus palabras estaban en boca de todos. Muchos apoyaban sus ideas, pero aún no habían reunido el coraje suficiente para hablar en contra del Señor Oscuro. Aunque el mito de la invencibilidad de los mortífagos había sido desmentido casi por completo, la mayoría aún carecía de la valentía para expresar su oposición públicamente. Pero lo que Antonio había hecho fue encender una chispa, una que rápidamente se convirtió en un fuego rugiente. Junto con los 3 eventos de los últimos días, Antonio matando a 2 mortífagos, Lord Bones matando a 8 y el misterioso descubrimiento de 2 mortífagos más muertos en la ciudad del Hexacroc, el discurso de Antonio había provocado conflicto dentro de cada mago y bruja. El ataque a Hogsmeade, que debería haber fortalecido el reinado de terror de los mortífagos, había sido en cambio distorsionado y convertido en un acto de cobardía al atacar a niños por parte de Antonio. Es cierto que un hombre común aún temía a un mortífago. Muchos temían que algún día ellos también pudieran ser asesinados, igual que la gente de Hogsmeade. Pero la creencia de que los mortífagos eran intocables se había desmoronado. Ahora la gente entendía que, frente a un mago poderoso, los mortífagos no eran más que corderos para el matadero. Algunos incluso empezaron a pensar que con suficiente coraje, y especialmente con mayor número, podrían ser capaces de derribar a uno ellos mismos. Hubo otros que condenaron lo que Antonio había hecho. Rechazaron rotundamente cada punto que había planteado sin ofrecer una sola explicación lógica. Estos eran mortífagos o sus incondicionales partidarios. Algunos, los pacifistas, también estaban preocupados, afirmando que las acciones de Antonio eran como azuzar una colmena, y que sin duda hundirían la situación en un caos aún mayor. Estos eran los que se aferraban al statu quo, los que nunca hicieron ningún esfuerzo por cambiar las cosas por sí mismos.
El viejo Dumbledore habría sido el nombre más destacado en esta categoría. Entonces llegó el desafío que Antonio había lanzado con tanta audacia. Se había convertido en otro foco de controversia. Como Dumbledore no refutó nada, el público asumió que el jefe de brujos estaba de acuerdo con todo lo que Antonio había hecho. Aunque Dumbledore no lo supiera de antemano, claramente no tenía objeción ahora. Quizás él también pensaba que el Señor Tenebroso no representaba ningún peligro para él. Y con cada día que pasaba, la expectación no hacía más que crecer. ¿Respondería el Señor Oscuro a tal provocación? Se preguntaban si era la calma antes de la tormenta. Nadie sabía si Voldemort se atrevería a atacar a Dumbledore. Pero los ancianos y experimentados de la población intuían que una respuesta masiva era inevitable. Y si no iba dirigida contra Dumbledore, entonces había muchas posibilidades de que le tocara a Antonio, el hombre que había desencadenado todo. Pero todo este lío tuvo poco efecto en cierta persona, o mejor dicho, no tenía tiempo para dedicarse a estos asuntos. Podría haber deseado reflexionar sobre ellos, pero pensó que era mejor no pensar en asuntos que pudieran inducirle a vacilar en su decisión. Había estado demasiado ocupado preparando la boda de su nieta. Y ese alguien era Rapel Sinistra. Hoy era el día en que su nieta se casaría. Aurora Sinistra se casaría con Alex Timirus. Idealmente, habría sido un hombre muy feliz, pues esta boda le traería inmensos beneficios. Beneficios. Estaba entregando a su nieta a cambio de beneficios, no porque la familia Timirus o Alex Timirus fueran inferiores en algo o carecieran de algo. Eran la pareja perfecta para Aurora. Por fin iba a ser incluido en el círculo de los mortífagos, y no como un miembro más. Si hubiera querido convertirse en un seguidor común y corriente, podría haberlo hecho hacía mucho tiempo. No, iba a convertirse en un miembro de la élite de su organización. Y todo eso sin gastar un solo centavo. Alex le había prometido llevarlo personalmente a conocer al Señor Oscuro y él estaba eufórico. Alex Timirus y toda la familia Timirus se encargarían de todo. Su familia ascendería y él no tendría de qué preocuparse ni qué hacer. Pero en los últimos días, su alegría y entusiasmo se habían atenuado. Cuando planeó unirse a los mortífagos hacía unas semanas, estos eran invencibles e intocables. Incluso su miembro de menor rango había bastado para hacerlos temblar a él y a muchos otros con solo su presencia. Su atuendo y máscara por sí solos eran símbolos de poder. Pero todo eso había cambiado en los últimos días. Y todo había comenzado con ese maldito lorolario. Un acontecimiento tras otro había destrozado la gloriosa imagen que se había construido sobre los mortífagos. El mito de su invencibilidad se había desmoronado, y el discurso de Antonio solo había empeorado las cosas. Rapel Sinistra no podía negar que el discurso del Lorolario lo había conmocionado. Él mismo había estado presente en la sala del consejo. Y por eso se mantenía al margen de toda la conversación. No quería sembrar la vacilación y la incertidumbre en su mente. A diferencia de los mortífagos, que estaban atrapados en sus decisiones, él aún tenía una pequeña posibilidad de echarse atrás. Una posibilidad mínima, una que sabía que no sería fácil de aprovechar. Porque si se echaba atrás, se enfrentaría a la ira de Alex Timirus. Y Raphael sabía bien que su familia no sobreviviría a las consecuencias de semejante decisión. Mientras Raphael estaba ocupado haciendo preparativos para la llegada de los invitados en el césped de la mansión Sinistra, una escena muy diferente se desarrollaba dentro de la mansión. ¿Estás segura de que vendrá?, dijo una voz aguda de mujer que interrumpió la atmósfera tensa y sofocante de la habitación. Era la voz de Ivory Sinistra, madre de Aurora y esposa de Raphael Sinistra. No había hablado con él en los últimos días, pero ya habíamos concretado nuestros planes, respondió Raphael con un deje de inseguridad en la voz. No debería echarse atrás. Ivory suspiró, su tono derrotado. Mamá, intervino Aurora con voz tranquila. Si viene, viene. Si no, lo tomaré como mi destino. La pareja miró a su hija con lástima y compasión, pero no pudieron decir nada. No pudieron hacer nada. Y aunque Aurora había pronunciado palabras tan tranquilas, depositaba todas sus esperanzas en que Antonio viniera. Estaba desesperada por verlo. Por verlo salvarla. Capítulo 123. Matrimonio parte 2. Toda la familia Sinistra, excepto Aurora Sinistra, se había reunido en el salón principal de la mansión Sinistra. Entre ellos se encontraban el propio Raphael Sinistra, su esposa Lady Sinistra, sus dos hijos con sus respectivas esposas y los dos hijos de la pareja mayor. Todos los preparativos para la llegada de los invitados y la boda ya estaban listos.
La mansión y el jardín estaban decorados con una gran variedad de colores. Linternas mágicas, baratijas brillantes y cintas relucientes adornaban cada rincón, y la familia Sinistra no escatimó esfuerzos para que el lugar luciera magnífico. Se había realizado una mejora mágica especial para que toda la mansión pareciera más limpia y brillante. Drafel, la voz severa de Rapel rompió el silencio del salón. No quiero que molestes a nadie durante la boda. No me importa si estás de acuerdo con mi decisión de casar a Aurora con Alex. No me importa lo disgustado que estés, continuó. Hasta ahora, he tolerado todas tus expresiones de ira e insatisfacción, y las toleraré incluso en el futuro. Pero, su voz resonó por el salón, delante de los invitados, quiero que luzcas la sonrisa más grande posible. No toleraré ni un solo rastro de desagrado tuyo durante esta boda. Sonreirás, reirás, expresarás alegría, te mezclarás con los invitados y celebrarás la boda de tu hija. Desempeñarás el papel de un padre feliz, como se espera de ti, ordenó Rapel. Ten esto en cuenta y asegúrate de que tu hija también lo entienda. Lo mismo te pasa a ti, Ivory, añadió, entrecerrando los ojos al mirar a la esposa de Drafel. Puede que no me entiendas ahora, pero todo lo que hago, lo hago por el bien de esta familia, dijo con tono emotivo. Esto nos ayudará a elevar nuestro estatus en la Gran Bretaña mágica, y en estos tiempos caóticos e inciertos, necesitamos un fuerte apoyo en el que apoyarnos. Con esas palabras, Rapel se dio la vuelta, salió de la mansión y caminó hacia el jardín para recibir a los invitados. El resto de la familia lo siguió. Si Lord Olario no aparece, la vida de nuestra hija está condenada, suspiró Ivory. Odia a Alex Timirus desde la escuela. Su vida con ese hombre será un infierno. Él vendrá, dijo Drafel, pero incluso a él le faltaba convicción en su voz. Aunque Ivory respondió, tenía dudas. Si Antonio debía salvar a Aurora, ¿por qué no hacerlo 1 o 2 días antes? ¿Por qué hacerlo precisamente el día de la boda? Quizás solo intentaba retrasarlo. Ivory solo podía esperar que Lord Olario viniera. Era un poco más tarde cuando los invitados a la boda empezaron a llegar. Rapel estaba allí, dándoles la bienvenida a cada uno con una amplia sonrisa y una expresión de feliz anticipación. El ambiente de la celebración era agradable, y los invitados parecían estar de buen humor y festivos. Alex Timirus y su familia fueron de los últimos en llegar. Como novio, Alex vestía una lujosa túnica azul intenso. Era alto y delgado, de cabello oscuro, y con esas brillantes vestiduras ceremoniales, lucía innegablemente imponente. Un auténtico purasangre, dirían algunos. Señor Timirus, dijo Rapel con entusiasmo mientras avanzaba para saludar a la familia Timirus. Acompañaban a Alex su padre, Alan Timirus, señor de la casa Timirus, y su madre, Alaria Timirus. Lord Sinistra, respondió Alan con un breve asentimiento, aunque había un matiz de arrogancia y desdén en su rostro. Rapel no era tonto. Lo captó al instante, aunque no esperaba menos. La mayoría de sus negociaciones las había hecho con el propio Alex. Solo se había reunido con Lord Timirus 2 veces. Y durante ambas reuniones, Alan había exhibido ese mismo sutil pero inconfundible aire de superioridad. Quizás consideraba a la familia Sinistra inferior a la suya, demasiado inferior en estatus para una alianza matrimonial. Rapel no se sentía bien, pero poco podía hacer. Su único consuelo, su única esperanza, era el aumento de influencia y estatus que creía que este matrimonio le traería. Solo eso mantenía la sonrisa forzada en su rostro. La familia Timirus estaba sentada en el mejor lugar disponible. Drafel y Ivory intercambiaron algunas palabras amables con sus futuros suegros, esforzándose por mantener una expresión alegre y agradable. Siendo el hombre de mayor estatus que era, Alan Timirus apenas interactuó con los invitados. Simplemente se había acomodado en el sofá. Suegro, dijo Alex con una sonrisa burlona, espero que no te importe. Es solo cuestión de tiempo antes de que te conviertas realmente en mi suegro. Drafel solo pudo ofrecer una sonrisa incómoda. ¿Cómo está Aurora? Continuó Alex con naturalidad. Supongo que debería haberla conocido antes de la boda, pero bueno, da igual. Nos complementaremos muy bien. Nos conocemos desde la infancia. Drafel simplemente asintió de nuevo, aún más incómodo. La verdad era que apenas soportaba hablar con su futuro yerno. Alex lo sabía y estaba intentando incomodarlo a propósito. Alex Timirus era un hombre malvado, con una vena sádica que disfrutaba extrayendo placer del dolor, el malestar y la humillación de los demás. Finalmente, Alex decidió que ya había atormentado bastante a Drafel y se fue a socializar con los demás invitados. La celebración se reanudó con fuerza.
Música mágica, bebidas, risas, pero en el fondo, la pareja sinistra llevaba una tensión sofocante en el corazón. Lord Sinistra, Alex se acercó a Rappel después de una hora, creo que debería llamar a Aurora ahora. Deberíamos proceder con la boda. Sí, sí, Rappel asintió rápidamente e hizo un gesto hacia Ivory para que trajera a su hija. Ivory, visiblemente incómoda y ahora completamente desesperanzada por la llegada de Antonio, se dirigió a la habitación de Aurora. Aurora ya lucía un hermoso vestido blanco, con el aspecto de una princesa. Hija, susurró Ivory con un profundo suspiro, es hora. Aurora se sentó frente al espejo, con las manos cruzadas sobre el regazo. Asintió. Al igual que su madre, ella también casi había perdido la esperanza. Estoy lista, dijo en voz baja, controlando cuidadosamente su expresión para que no se notara ningún rastro de dolor ni desesperación en su rostro. Lo último que quería era que su madre se sintiera peor de lo que ya se sentía. Capítulo 124. Antonio hace una entrada. Con toda la atención puesta en Aurora, salió al jardín de la mansión sinistra. Su madre y su tía la flanqueaban mientras caminaba hacia el escenario al fondo. Todas las miradas en el jardín estaban fijas en ella. La novia. El rostro de Aurora permaneció inexpresivo. Su mirada era firme y frontal, sin la más mínima sonrisa. Sus ojos estaban fijos en el hombre que la esperaba en lo alto del escenario. Alex estaba de pie en el escenario, con una sonrisa arrogante dibujada en sus labios. Incluso desde la distancia, Aurora pudo ver la provocación y el triunfo en sus ojos. Fue como si dijera, mira, por fin he ganado. He conseguido lo que quería. Y él había ganado. Le tenía asco a Alex, lo odiaba, pero a partir de hoy, sería suya. Aurora no sabía qué destino le aguardaba en el futuro. Había una salida. Huir de todo, abandonar la boda, aceptar la expulsión de la familia y la magia familiar. Su magia se habría debilitado, su estatus destruido, pero podría haber vivido una vida libre de Alex. Pero demasiadas consideraciones la frenaron. Si huía, no solo ella sufriría. Sus padres también sufrirían las consecuencias. No habrían salido ilesos. Y aún así, ¿qué garantía había de que Alex la dejara ir? Un hombre como él no aceptaría el rechazo. Podría usar la fuerza, y no habría nadie que la protegiera. Había otra esperanza. Un solo pergamino en su habitación, uno que Antonio debía usar para salvarla de este destino. Podría haberlo usado ella misma. Lo había considerado cientos de veces. Pero ¿qué podría lograr sola, sin el apoyo de Antonio? A pesar del poder del juramento mágico que unía el pergamino, sin él a su lado, era inútil. Y allí estaba ella, caminando voluntariamente hacia el infierno. Entre la multitud se encontraba Adrafel, su padre. El corazón le retorcía el pecho al ver a su hija acercarse al escenario. Cómo deseaba poder alzar su varita, detener la boda, apartarla del monstruo que la aguardaba. Pero no fue lo suficientemente valiente. Sabía que no era lo suficientemente poderoso. Sabía que era un cobarde. Temía a la muerte. No quería morir. Todo lo que pudo hacer fue apretar los puños, impotente, mientras su hija caminaba hacia ella. Aurora finalmente subió al escenario. ¿Cómo estás, Aurora? Susurró Alex, acercándose a ella. Por fin serás mía. Se acercó aún más e inhaló lentamente, casi como si saboreara su aroma. Aurora se estremeció, pero no retrocedió. Oh, gruñó en voz baja, cuánto te he deseado. ¿Y cómo te has escapado de mi alcance durante tanto tiempo? Pero ya no. ¿A dónde correrías ahora? Se rió suavemente. Aurora cerró los ojos con asco. Siempre supo que esto era lo que le esperaba. La inmundicia de Alex Timirus. Continuemos, gritó Alan Timirus desde abajo del escenario. Alex sonrió y le indicó a Aurora que se sentara en el gran sofá que había detrás. Estaba a punto de moverse cuando una oleada recorrió la multitud. Se oyeron susurros que se extendieron por el césped como un reguero de pólvora. Los que estaban cerca del frente fruncieron el ceño confundidos cuando los invitados se separaron de repente, formando un camino estrecho. Un hombre caminaba por aquel pasillo abierto, tranquilo, sereno e inequívocamente decidido, con pasos potentes y seguros. Era nada menos que Antonio Olario. Los jadeos lo siguieron como ecos. Los ojos se abrieron de par en par, las manos se congelaron y la respiración se entrecortó. Cada persona reaccionaba de manera diferente a la presencia de Antonio. Drafel y su esposa, Ivory, sintieron un alivio tan intenso que casi se les doblaron las rodillas. Su ansiedad se desvaneció, reemplazada por la esperanza. Era una esperanza real y desesperada. Sus hombros se relajaron y una leve sonrisa se dibujó en sus rostros a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma.
Podían ver cómo cambiaba el destino de su hija. Rapel Sinistra y Alan Timirus, sin embargo, estaban sumidos en la confusión. Sus rostros se tensaron al intercambiar miradas de desconcierto. Aún no sabían por qué Antonio estaba allí, pero ambos presentían problemas. Rapel, en especial, conocía la verdad tras la conexión de Aurora con Antonio. Y presentía que la situación se les iba a escapar de las manos. Y Alex. Alex estaba furioso. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos fuertemente apretados. Sus ojos se entrecerraron con furia asesina. La presencia de Antonio allí, en su boda, era un insulto, un desafío, una humillación que no estaba dispuesto a tolerar. Desconocía el propósito de Antonio, pero de una cosa estaba absolutamente seguro. No era nada bueno. Aunque no era consciente del reciente reavivamiento de la llama de la amistad entre Antonio y Aurora, era muy consciente de la estrecha relación que habían disfrutado en la época de Hogwarts. Y finalmente, Aurora. El alivio la invadió por completo. Su corazón latía con fuerza y frenéticamente en su pecho, cada latido más fuerte que el anterior. Todo el miedo, el pavor y la desesperación asfixiante que había estado cargando se evaporaron en un instante. Por primera vez, su expresión cambió y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Antonio había venido. Realmente había venido. Aurora sintió una necesidad imperiosa de correr hacia él, de saltar a sus brazos y no soltarlo nunca. Él estaba aquí. Y todo estaba a punto de cambiar. Alex. Alex. Antonio rió a carcajadas, y su voz resonó en el silencioso césped. No me esperaba esto. De verdad, estoy decepcionado. Nunca esperé esto de ti, añadió con un suspiro teatral, riendo de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Gruñó Alex, con la confusión y la furia mezcladas en su rostro. No tenía ni idea de lo que insinuaba Antonio, pero sentía las miradas de todos clavadas en él. Antonio subió al escenario con un movimiento fluido y se colocó justo entre Aurora y Alex. Aurora, ahora parcialmente protegida por la espalda de Antonio, sintió un alivio inmediato. Aún no entendía qué pretendía, pero todo el miedo que había estado reprimiendo comenzó a desvanecerse. Confiaba en él. Confiaba plenamente en él. No me invitaste, dijo Antonio con expresión dolida, presionándose dramáticamente el pecho con una mano. Pero mírame, aún así vine. Y, continuó, sacando un pergamino doblado del bolsillo de su abrigo, incluso traje un regalo. Instintivamente, y con demasiada agresividad, Alex le arrebató el pergamino a Antonio. Sus ojos recorrieron la escritura. En cuestión de segundos, su rostro se puso rojo de ira. La mano que sostenía el pergamino empezó a temblar. Todo su cuerpo lo siguió. ¿Qué? ¿Qué es esto? Rugió Alex, con la voz quebrada por la rabia y resonando por el césped. Capítulo 125. El contrato. Un murmullo se extendió entre la multitud mientras Alex rugía. Ya habían sentido la tensión aumentar cuando Lord Olario hizo su entrada, y ahora la reacción de Alex dejaba claro que había un asunto serio entre él y Lord Olario. Quizás una disputa, quizás una profunda animosidad, un viejo rencor. Era bien sabido que habían estudiado en Hogwarts en la misma promoción, aunque en casas diferentes. Pero esta reacción insinuaba algo mucho más serio. Pero más que nada, los invitados sentían curiosidad por el contenido del pergamino que Lord Olario le había entregado a Alex. ¿Qué podría estar escrito en él para ponerlo tan furioso, tan enfurecido? Todos sentían curiosidad y querían tomar y leer el pergamino por su cuenta. Presentían que no tardaría en salir a la luz la verdad. Las cosas se pondrían feas, peores y probablemente aún peores. Cuando todos esperaban que Alex volviera a arremeter contra Lord Olario, él se giró bruscamente y se enfrentó a Rapel Sinistra. Lord Sinistra, espetó Alex, con la voz llena de ira. ¿Qué significa esto? ¿Intenta humillarme deliberadamente? ¿Burlarse de mí y de mi familia? ¿Está subestimando a mi familia? Una expresión de confusión apareció en el rostro de Rapel Sinistra. ¿Qué había hecho? ¿Qué dices? Preguntó. ¿Qué está escrito en ese pergamino? Alex. Intervino Alan Timirus, con una ceja levantada. ¿Qué pasó? ¿Estás diciendo que no eres consciente de esto? Preguntó Alex con desdén mientras levantaba el pergamino. Rapel Sinistra negó con la cabeza. No se daba cuenta. No. Sin decir una palabra más, Alex se acercó a Rapel y le entregó el pergamino. Mientras Rapel leía su contenido, palideció. La ansiedad y el nerviosismo se apoderaron de todo su ser. Esto, tronó Alex, y su voz resonó por el césped, es un contrato de compromiso mágico, un contrato de matrimonio entre Antonio Olario y Aurora Sinistra.
El contrato ha sido firmado por el señor Drafel Sinistra como padre de Aurora. Señor Sinistra, el rostro de Alan se contorsionó de furia al ver a Drafel escondido entre la multitud. ¿Qué significa esto? ¿Por qué haría algo así? ¿Y si había un contrato mágico que involucraba a su hija, por qué no nos informaron? Drafel, ante un Alan Timirus enfurecido, se sintió avergonzado e incómodo. Había ensayado mentalmente esta escena muchas veces, cuando todos cuestionarían su decisión, y se había imaginado que, cuando se supiera la verdad, defendería a su hija con valentía, fiereza y coraje. Adoptaría una postura firme por su hija. Se mantendría firme y valiente. Pero ahora, con todas las miradas puestas en él, sintió que se le doblaban las rodillas. La presión era insoportable. Se le helaba la sangre. Intentó balbucear una respuesta, pero no le salieron las palabras. Drafel. La voz potente de Drafel Sinistra resonó en el césped mientras marchaba hacia su hijo. Su rostro era una máscara de furia pura, con las manos apretadas y temblorosas de rabia. Por un instante, pareció que iba a golpear a Drafel, pero se detuvo a centímetros de distancia, apenas sosteniéndose. A pesar de ser casi de la misma altura, Drafel se cernía sobre su hijo. «Tú», rugió. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Intentas destruir a esta familia? ¿No te importa ni un ápice ni yo ni la familia Sinistra? ¿Acaso esta familia no te importa en absoluto?» «Padre», dijo Drafel, reuniendo todo el coraje que pudo. «Me importa esta familia, pero también me importa la mía. Mi hija. E hice lo correcto para ella». «¿Cómo pude empujar voluntariamente a mi hija a un pozo de fuego?», preguntó. Aunque la vacilación y el nerviosismo eran visibles en sus ojos, Drafel no se acobardó ante su padre. No había forma de que retrocediera en ese momento crucial. «Lord Sinistra», interrumpió la voz de Alan, atrayendo la atención de todos. «No soy quien para entrometerme en los asuntos familiares de otro hombre. Pero lo que haya hecho es una bofetada para la familia Timirus. Una profunda humillación. Si hubo tal compromiso», bramó, «debiste habernos informado. Esto no es algo que podamos tomar a la ligera». «Padre», dijo Alex, interrumpiendo lo que Drafel iba a decir. «¿Cómo pudieron informarnos?» «¿No leíste el contrato?», continuó con frialdad. «La fecha en que se fijó el contrato es una semana después de que mi matrimonio con Aurora ya se hubiera formalizado. Todo esto», añadió con una mueca de desprecio, «se hizo para que ella pudiera escapar de este matrimonio». «Oh», comentó Alan, su mirada moviéndose de un lado a otro entre Drafel y Drafel. Finalmente se giró hacia el escenario y se enfrentó a Antonio y Aurora, que estaban detrás de él. El rostro de Aurora reflejaba serenidad, mientras que Antonio lucía una sonrisa provocativa y segura. «Y me pregunto qué papel jugó usted en todo este asunto», preguntó Alan, dando unos pasos hacia el escenario. «Lord Olario». «¿Estabas distraído, Lord Timirus?», rió Antonio. «¿No acabas de oír a tu hijo? Soy el futuro novio». Alan no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en Antonio antes de que su expresión finalmente se endureciera. Se giró hacia Drafel. «Señor Sinistra», preguntó, «¿no estaba usted al tanto de todo este lío?» Drafel negó con la cabeza. «No». «Bien», dijo Alan, y luego se volvió hacia Antonio con una sonrisa más provocativa. «Lord Sinistra, pídale a su hijo que rompa este pergamino y ponga fin a esta farsa. Pídale que rescinda el contrato. Procederemos con el matrimonio según lo planeado». Drafel no respondió. No tenía respuesta. «Señor Timirus», intervino Antonio, no escuchó bien a su hijo. Como él dijo, no leyó el contrato. «Por favor, lea el contrato con atención», continuó. «Este contrato es un poco diferente. Lord Drafel no solo me ha prometido a su hija, sino que en el mismo contrato también ha rescindido la facultad de retirarlo o rescindirlo. Ahora no tiene facultades para rescindir el contrato». «Ahora», dijo Antonio con calma, «solo hay dos personas que pueden rescindir este contrato. Yo y Aurora Sinistra». Antonio había añadido esta disposición deliberadamente. No estaba seguro de si Drafel cumpliría con sus palabras. Dada su cobardía, era posible que hubiera cedido ante la presión. «Hay otra manera, Olario», dijo Alex con voz gélida. «Si mueres, el contrato perderá su valor mágico». Con esto agitó su varita y la apuntó hacia Antonio. Capítulo 126. Retiro familiar Timirus. «Hay otra manera, Olario», dijo Alex con voz gélida. «Si mueres, el contrato perderá su valor mágico». Dicho esto, sacó su varita y apuntó a Antonio. La acción de Alex fue seguida por un silencio atónito en el césped.
Los espectadores estaban en estado de shock y no podían distinguir bien la escena que se desarrollaba ante ellos. Nadie esperaba que la situación se descontrolara tan repentinamente. Alex acababa de amenazar con matar a un señor del Wizengamot. No era poca cosa. Increíble. Antonio, a quien apuntaba la varita, permaneció tranquilo e indiferente. Apenas reaccionó, ni siquiera se molestó en sacar su propia varita. No le puso en la mira la amenaza de Alex. Antonio, a quien apuntaba la varita, permaneció tranquilo e indiferente. Apenas reaccionó, ni siquiera se molestó en sacar su propia varita. No le puso en la mira la amenaza de Alex. Oh. Antonio sonrió con sorna. Si muero, dices, el contrato no tendrá ningún valor mágico. Alex, rió entre dientes con sarcasmo. Técnicamente, tienes razón y lo que dijiste es cierto. Pero cometiste un pequeño error de cálculo. ¿Quién va a matarme? Dijo Antonio, levantando un dedo hacia la varita de Alex. ¿Tú? No me digas que ni siquiera consideras tener la capacidad de matarme. Antonio aún no se había molestado en sacar su varita. No le preocupaba en absoluto que Alex pudiera hacerle daño. Despreciaba por completo sus habilidades. Mientras tanto, Alan salió de su estupor y corrió hacia su hijo y obligó a Alex a bajar la mano. Al igual que su hijo, estaba furioso y se sentía humillado. Él también había sentido el insulto que Antonio Olario y, en cierta medida, Dracel Sinistra le habían restregado en la cara. Él también sentía furia en su corazón. Pero a diferencia de su hijo, Alan no había perdido los estribos. Era un perro viejo y experimentado, capaz de mantener la compostura incluso en situaciones tensas. Comprendía la realidad de la situación. Al igual que su hijo, él también ansiaba sacar su varita y matar a ese maldito, pero sabía que no era así. Incluso si uniera fuerzas con su hijo, no tendría la capacidad de enfrentarse al Olario. Antonio jugaría con ellos, y Alan no tenía intención de morir hoy. Mágicamente, eran muy inferiores a Antonio Olario. Señor Olario, dijo apretando los dientes, nos está tomando a nosotros, la familia Tinirus, muy a la ligera. Nos ha humillado. Se ha burlado de nosotros. Esto no es algo que podamos tomar a la ligera. Pagarás el precio por ello, gruñó, con el rostro enrojecido de ira. Oh. Comentó Antonio, y la sonrisa provocadora se le borró del rostro. Su expresión se volvió fría. ¿Pagar el precio? Casi gruñó mientras avanzaba y bajaba del escenario. Entonces, ¿a qué esperas? Hazme pagar por ello. ¿Por qué dudas? Preguntó. Me declaraste una venganza de sangre y vamos a ajustar cuentas. ¿Por qué dudas? Preguntó. Me declaraste una venganza de sangre y vamos a ajustar cuentas. Enemistad de sangre. Otra de esas antiguas costumbres de las familias de sangre pura para resolver animosidades muy graves. Aunque en la época actual casi había desaparecido de la práctica, hubo una época en que las disputas familiares eran uno de los métodos más utilizados para resolver la animosidad entre dos familias. Según esta práctica, el señor de una familia tenía derecho a declarar formalmente una disputa familiar contra otra casa. Una vez declarada, había dos caminos posibles. La primera fue la aceptación. Si la parte contraria aceptaba la venganza de sangre, ambas familias tenían derecho a matarse mutuamente. Familias incluidas. Se convirtió en un conflicto sancionado. No se celebraban juicios, audiencias ni castigos tras una muerte ocurrida en el marco de una venganza de sangre reconocida. Generalmente terminaba con la extinción de una familia y era una práctica brutal y espantosa. Familias tras familias eran exterminadas en nombre de las venganzas familiares, y solo cuando la población de sangre pura comenzó a menguar, recobraron la cordura y la práctica casi se volvió redundante. Aún así, las disposiciones legales aún lo recuerdan y, en raras ocasiones, se ha utilizado en el pasado reciente. La segunda vía se presentaba cuando la parte contraria, a menudo la más débil, se negaba a aceptar la disputa. En tal caso, quien la había declarado podía invocar la magia para reforzar la disputa de sangre. La magia, dependiendo de las circunstancias, la gravedad de la animosidad, la intención y la situación, juzgaba la declaración. De aprobarse, la venganza de sangre se ataría mágicamente y se permitirían los asesinatos. De rechazarse, cualquier acto de asesinato volvería a ser considerado ilegal. Antonio quería que Alan Timirus declarara la venganza de sangre, que diera el primer paso, para tener una razón legítima y conveniente para actuar. Ansiaba eliminar a la pareja Timirus, padre e hijo, pero ya se había dado cuenta de que Alan no era impulsivo. Y mientras Alan permaneciera presente, ni siquiera Alex se dejaría provocar fácilmente para atacar primero.
Alan permaneció en silencio y no reaccionó. ¿Cómo era posible que no comprendiera la intención de Antonio? Así que sopesó cuidadosamente sus opciones. Una opción que le permitiera retirarse con seguridad y sin perder prestigio. Solo después de acumular más fuerza, sopesar las consecuencias y considerar todas las opciones posibles, daría el paso. ¿Asustados, Lord Timirus?, dijo Antonio con sarcasmo. Me decepcionas. Lo habría hecho, Lord Olario, respondió Alan finalmente, con voz controlada. Pero no quiero invocar una práctica antigua, brutal e inhumana, que prácticamente ha desaparecido de nuestra sociedad. Pero no creas que esto es el final, continuó con frialdad. De hecho, esto es solo el principio. Te haré pagar el precio. Eres bienvenido a intentarlo. Cuando quieras, respondió Antonio, levantando la mano horizontalmente en señal de invitación. Alan asintió una vez antes de girarse hacia Rappel Sinistra. Señor Sinistra, dijo con tono cortante, no crea que este asunto termina tan bien para usted. Tu ignorancia no te exime de responsabilidad. Que tu hijo haya actuado a tus espaldas no significa que escapes a las consecuencias. Eres igualmente responsable de lo que hizo Rappel Sinistra. Rappel Sinistra no respondió. Estaba devastado por dentro. Ante sus ojos, veía cómo su familia empezaba a desmoronarse. Vámonos, dijo Alan a su hijo y a su esposa. Pero, padre, intentó protestar Alex. Una mirada penetrante de Alan lo silenció al instante. El trío se marchó del césped, dejando atrás a una multitud desconcertada y atónita. Capítulo 127. Antonio y Rafael. Tras la partida de la familia Timirus, los invitados a lo que habría sido una boda también comenzaron a marcharse. Aparte de amables asentimientos y sonrisas irónicas, poco podían decir. No sabían qué decir en semejante situación. Después de todo, ni siquiera la propia familia Sinistra estaba de acuerdo. Rappel y Drafel estaban en bandos opuestos. Y allí estaba también Antonio, quien, por sí solo, ejercía una gran influencia. Mientras tanto, Rappel Sinistra lucía una expresión desolada. Durante años, se había esforzado incansablemente por elevar el estatus de su familia. Y había logrado mucho, o al menos eso creía. Este momento se suponía que sería otro paso similar, probablemente el más alto que la familia Sinistra podría haber alcanzado de un solo salto. Su influencia y estatus estaban destinados a aumentar drásticamente. De ser una familia neutral sin facción permanente ni aliados poderosos, se suponía que debían formar parte de una facción influyente y poderosa, aliada con muchas otras fuerzas poderosas e incluso con contacto directo con el Señor Oscuro. Pero todo eso se arruinó en un instante. La familia Timirus había declarado su animosidad hacia él, y Rappel sabía que serían duros con él. Incluso dentro de la familia Sinistra, nadie sabía cómo reaccionar. Rappel Sinistra, hijo mayor de Rappel y heredero de la familia Sinistra, decidió inteligentemente guardar silencio. Al igual que su hermano, también le faltó coraje, y en una situación donde oponerse a Antonio Olario era una posibilidad, tuvo la prudencia de no provocarlo. Antonio, dijo Aurora, rompiendo el silencio. Gracias. Su voz era apenas un susurro, y una expresión de genuina gratitud se reflejaba en su rostro. Estaba feliz y era un alivio poder liberarse de una pesada carga, de un pesado equipaje, de los hombros. No es nada, dijo Antonio, quitándole importancia. Te había asegurado que te ayudaría, ¿no? Sí, lo hiciste, suspiró. Antonio sonrió mientras finalmente giraba su mirada hacia Rappel, preguntándose si el anciano finalmente diría algo. Lord Olario, suspiró finalmente Rappel. Su rostro y su voz reflejaban derrota. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? Antonio apenas pudo contenerse para no gruñir. Deberías hacerte esa pregunta. Vine a ver a Aurora. Ni siquiera me permitiste verla. Te pedí que reflexionaras sobre la decisión. Tomaste la decisión equivocada. Si hubieras estado dispuesto a acceder a mi petición, podríamos haber hablado y resuelto la situación sin que las cosas se pusieran tan feas para ti. Podría haberle asegurado una salida a tu familia. Incluso antes de eso, había estado muy dispuesto a ayudar a tu familia, dijo. Pero no. Creíste que la simple promesa de apoyo de la familia Timirus te haría poderoso e invencible. Ni siquiera estuviste dispuesto a permitirme entrar en tu mansión. Es un asunto interno de mi familia, se enfureció Rappel, y su voz estalló de repente. ¿Un asunto interno? La voz de Antonio no era menos severa. Es asunto de Aurora. La estabas forzando al infierno, arrojándola a la guarida de un monstruo como Alex. ¿Qué suponías? ¿Que la trataría con respeto? ¿Como la señora de su casa? ¿Con dignidad? Continuó.
Estabas muy equivocada. Alex es un degenerado de pies a cabeza. Lo conozco desde hace años y he descubierto bastantes cosas interesantes sobre él. No tiene moral, no le queda humanidad. ¿Crees que los mortífagos solo torturan a forasteros? No. Son raros. La mayoría son criaturas horribles que no distinguen entre familiares y extraños. Han caído en profundidades que ni siquiera puedes imaginar. Y Alex es una de esas criaturas horribles. Para él, Aurora no era más que una victoria que ansiaba desesperadamente conseguir. Un trofeo. Y la habría tratado igual, espetó Antonio. Y no siento ninguna compasión por hombres así en mi corazón. ¿Y qué hay de la familia? Argumentó Rappel. ¿Me equivoco al pensar en el bienestar de mi familia? ¿En elevar su estatus? ¿Y acaso Aurora, como miembro de la familia, no tiene ninguna responsabilidad hacia ella? ¿Qué familia? Preguntó Antonio con desdén. ¿Son de tu familia los galeones que yacen en tu bóveda? ¿Son de tu familia un par de libros de hechizos mágicos? ¿O son de tu familia los humanos que llevan el nombre de Sinistra? Estoy confundido, continuó Antonio. Porque prácticamente intercambiabas al tercero por algunos beneficios de los dos primeros. ¿Qué te habrían dado? ¿Algunas oportunidades de negocio más? ¿Algunas oportunidades más para fortalecer tu linaje? ¿Pero a qué precio? Un ser humano de carne y hueso que lleva el mismísimo nombre de Sinistra. Entonces, ¿por qué solo Aurora? Preguntó. No tienes ninguna responsabilidad. Véndete a ti mismo y también al resto de los miembros. Dime la tarifa. Tengo algunos contactos y puedo conseguir que familias más influyentes que la familia Timirus participen en la subasta. Lord Olario, intervino Drafel antes de que la situación empeorara. Creo que deberíamos parar aquí. No deberíamos empeorar las cosas. Antonio simplemente se encogió de hombros y esperó que Rappel dijera algo. Muy bien, suspiró el anciano. No tengo el poder para oponerme a ti, ni las palabras para discutir contigo. Pero has hundido a mi familia en un abismo. Podrías haber salvado a Aurora, continuó, pero encendiste un fuego en el techo que la ha protegido durante años. Antonio dio un par de pasos hacia adelante y llegó cerca de Rappel, aumentando significativamente la tensión en el césped. Lord Sinistra, dijo en voz baja, tranquila e inquebrantable. He protegido a Aurora y seguiré haciéndolo. Y también protegeré el techo que la ha cobijado durante años. No la abandonaré. Rappel estaba demasiado sorprendido para reaccionar. ¿Había oído bien? Antonio Olario insinuaba que ayudaría a su familia, que los protegería de la familia Timirus. Antonio no dijo nada más y se volvió hacia Aurora. Aurora, sonrió. Necesitas descansar. No te estreses. Iré a verte pronto y luego hablamos. Aurora asintió con una pequeña sonrisa, y con esas últimas palabras, Antonio desapareció del césped. Capítulo 128. 3 desaparecidos. Lucius Malfoy estaba sentado en su habitación de la mansión Malfoy. Apretaba un periódico en la mano. Perdido en sus pensamientos, un breve artículo dentro del periódico lo había sumido en sus pensamientos. Su mente había estado hecha un lío durante los últimos días. Estaba frustrado, irritado, confundido e inseguro sobre las decisiones que tomaba o las que no tomaba en su vida. En el lapso de un mes, desde aquel fatídico día en la reunión familiar Black, cuando Bellatrix trajo de repente a Antonio Olario, todo se había descontrolado. Ese día, nadie podría haber esperado que la situación se pusiera tan nerviosa. Habían pasado unos días desde la última vez que vio al Señor Oscuro, en la reunión celebrada en la mansión Lestrange. Rodolphus Lestrange había logrado algo que lo convirtió en un héroe dentro de su organización. Había planeado, ejecutado y rescatado a todos con vida de un ataque exitoso en Hogsmeade. Y debido a ese único ataque, su estatus había aumentado dramáticamente en cuestión de momentos. Lucius recordaba vívidamente el encuentro posterior. Rodolphus había sido el centro de atención, y como la arena se movía con el viento, muchos de los que se habían distanciado de la familia Lestrange tras la muerte de Reynard Lestrange habían comenzado a acercarse a él. Para Lucius, esto no era sorprendente. Era la naturaleza humana. Entonces el Señor Oscuro hizo su entrada espectacular y grandiosa. Llamó la atención de Rodolphus. El Señor Oscuro elogió la valentía, el coraje, el ingenio y la astucia que Rodolphus había demostrado durante el ataque. Lo alabó por asestarle una bofetada tan poderosa a alguien como Albus Dumbledore. Se burló de la declaración de Dumbledore de que empezaría a matar mortífagos.
Después de eso, se lanzó a su habitual propaganda de superioridad de la sangre pura, exigiendo que los mestizos recibieran un estatus inferior y que los hijos de Mugles fueran mantenidos como sirvientes o esclavos de los sangre pura superiores. Así era como tomaban el control de la Gran Bretaña mágica y cómo el poder de la sangre pura se estaba debilitando sistemáticamente. Concluyó su monólogo repitiendo que muy pronto se vengaría de Edmund Bones, instando a los mortífagos a tener un poco de paciencia en este asunto. Y finalmente, instó una vez más a los mortífagos a mantener la calma y atacar a quien quisieran. Aún así, esta vez añadió una advertencia. Debían abstenerse de atacar a sus propios aliados. Pero, como en las ocasiones anteriores, Lucius no se había centrado en las palabras que salían de la boca del Señor Oscuro. En cambio, se había concentrado en su comportamiento, sus gestos y sus sutiles gestos. Y Lucius estaba seguro de haber podido leer muchas cosas sobre él. El Señor Oscuro parecía poco seguro de sí mismo, algo nervioso y ansioso durante su discurso. Aunque Lucius no estaba del todo seguro del motivo, sospechaba que no se sentía muy cómodo con la idea de iniciar una guerra contra Albus Dumbledore. Desde el comienzo de su campaña, Lucius había notado un patrón. El Señor Oscuro había estado evitando a Albus Dumbledore a propósito. Quizás hubiera sido una exageración, pero Lucius no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el Señor Oscuro tenía miedo de enfrentarse a Dumbledore. Y luego ocurrió algo más. 2 mortífagos fueron asesinados, clavados en una pared y exhibidos a la vista de todo el mundo. Como la mayoría de la gente en la Gran Bretaña mágica, las sospechas de Lucius recaían sobre Albus Dumbledore. Quizás por eso, los mortífagos se resistían a hablar de la muerte de sus camaradas. Querían ignorar el incidente, enterrarlo y fingir que no había ocurrido. Quizás temían llamar la atención de Dumbledore y convertirse en su próximo objetivo. Se hablaba poco de los asesinatos en su organización. Incluso el Señor Tenebroso guardaba silencio. No había tenido contacto con él desde aquella reunión, y Lucius desconocía la existencia de los demás mortífagos, pero ese silencio lo atormentaba. El nerviosismo y la ansiedad que Lucius había percibido aquella noche en el Señor Oscuro ahora parecían hacerse realidad. Pero las cosas dieron un giro aún mayor durante la sesión de Luizengamot. Y, una vez más, en el centro de todo estaba Antonio Olario. Por primera vez, alguien reunió el coraje suficiente para denunciar públicamente al Señor Oscuro. Calificó abiertamente a su organización como una panda de cobardes. El supuesto ataque glorioso a Hogsmeade quedó reducido a un acto de cobardía y desvergüenza. Y por muy resentido que se sintiera Lucius, tenía que admitir que Lord Olario había dado argumentos muy válidos. ¿Cómo podían afirmar ser poderosos si solo atacaban a los débiles? Y la mayoría de las veces, ni siquiera era un ataque frontal, sino una emboscada. ¿Cómo podían arrogarse superioridad si atacaban a niños? Sin embargo, Lucius también sabía que probablemente era uno de los pocos que pensaba así. La mayoría de sus colegas estarían furiosos por los comentarios de Antonio. No se tomarían ni un momento para considerar los puntos que había planteado. Pero ni siquiera esto había sido suficiente. Antonio, en cambio, dio un paso más. Había desafiado abiertamente al Señor Tenebroso a atacar a Albus Dumbledore, y Dumbledore no había reaccionado en absoluto. Fue nada menos que un respaldo silencioso al desafío de Antonio. Y tal como Lucius esperaba ese día, no hubo respuesta del Señor Oscuro, solo silencio. Silencio, como siempre. Esta vez, sin embargo, muchos dentro de la organización de los mortífagos esperaban una respuesta del Señor Oscuro. Aún así, Lucius dudaba que reaccionara. Simplemente esperaba la siguiente reunión y sentía una profunda curiosidad por ver qué diría entonces el Señor Oscuro. ¿Cómo motivaría a sus seguidores? ¿Cómo abordaría lo sucedido? Y luego llegó la noticia que había arrastrado a Lucius a esa espiral de pensamientos. Estaba impreso en un pequeño rincón del periódico, algo que la mayoría de la gente pasaría por alto fácilmente. Era un informe de personas desaparecidas, 3 personas. En las últimas semanas, este tipo de informes se habían vuelto bastante comunes y rara vez llamaban la atención, a menos que la persona desaparecida fuera alguien importante. Pero este informe en particular captó toda la atención de Lucius, porque los 3 desaparecidos eran mortífagos. Los reconoció a todos. Los secuestros solían ser llevados a cabo por los propios mortífagos, a menudo para obtener un rescate y financiar su guerra. Pero entonces, ¿quién se atrevería a secuestrar mortífagos? ¿La misma persona que había matado a los 2 mortífagos antes? Lucius no lo sabía.
Pero presentía con fuerza que esa pequeña noticia, escondida en la esquina de un periódico, se convertiría en algo mucho más grande. Capítulo 129. Secuestro. Tras solucionar el problema de Aurora, Antonio regresó a su mansión. Muchos pensarán que Antonio había entrado deliberadamente en el último momento en la mansión sinistra para tener una entrada más elegante. Eso no era cierto. Siendo sincero, a Antonio no le importó una entrada tan destacada. Llegar de esa manera y luego atraer toda la atención, ¿a quien no le gustaría semejante drama? A Antonio sí le gustó. Lo había disfrutado. Pero esto no había sido intencional. No había sido planeado. Había estado ocupado con algo, y en medio de ese trabajo, apenas había podido llegar en el último momento. Ahora, había regresado para terminarlo. Antonio entró en la mansión, cruzó el salón principal y llegó a una de las habitaciones. La habitación estaba casi vacía, salvo por algunas cosas viejas, una especie de trastero. Antonio llegó al centro de la habitación y sacó su varita. Levantándola, comenzó a moverla describiendo un patrón complejo. Momentos después, un destello de luz mágica brilló en el suelo frente a él, y entonces se materializó una escalera que conducía a un sótano. Este sótano ya existía en la mansión Olario incluso antes de que Antonio se hiciera cargo de la finca. Y ahora que había encontrado un uso para esta cámara oculta, Antonio había añadido esta protección mágica para ocultar el camino. Tras guardar su varita en la funda, Antonio comenzó a bajar la escalera. Mientras lo hacía, las linternas mágicas fijadas a las paredes se encendieron una a una, iluminando su camino. Antonio continuó bajando un par de minutos antes de llegar finalmente a una cámara. La cámara no era muy grande. Media docena de linternas mágicas la iluminaban con un tono pálido. Mientras tanto, la mirada de Antonio se centraba en el otro extremo de la cámara. Allí, se habían colocado 3 sillas de madera. Atadas a ellas, había 3 hombres. Estos hombres parecían tener poco más de 30 años y vestían atuendos de mortífagos. Tenían el cuerpo ensangrentado, con numerosos cortes y contusiones. Aunque ningún corte era lo suficientemente profundo como para causarles daño grave. Cuando los mortífagos vieron a Antonio de vuelta en la cámara, comenzaron a forcejear, pero sus manos y piernas estaban fuertemente atadas con hechizos mágicos, al igual que las sillas, que estaban fijadas al suelo. Intentaron chillar, gritar y suplicar clemencia, pero les habían puesto mordazas de madera sobre la boca, y salvo gorjeos reprimidos, no podían emitir ningún sonido. Hola a todos, se rió Antonio mientras daba un paso adelante y llegaba frente a los mortífagos. Sacó su varita de nuevo, la agitó, y una silla se acercó chirriando desde un lado de la cámara. La silla se detuvo frente al trío, y Antonio se sentó frente a ellos. Los mortífagos continuaron luchando, rogando con la mirada que les permitiera hablar. Antonio suspiró. ¡Qué testarudo!, y volvió a agitar su varita. Les quitaron las mordazas y finalmente cesaron sus forcejeos. Señor Olario, suplicó de inmediato el mortífago del centro. Por favor, déjenos ir. Antonio suspiró. ¡Qué testarudo!, y volvió a agitar su varita. Les quitaron las mordazas y finalmente cesaron sus forcejeos. Señor Olario, suplicó de inmediato el mortífago del centro. Por favor, déjenos ir. Lo dejaremos todo. De hecho, nos iremos del país y de aquí para siempre. No le diremos a nadie quién nos secuestró. Simplemente déjenos ir. Mientras el hombre rogaba, estaba al borde de las lágrimas, mientras que los demás también asentían desesperadamente, aceptando lo que su compañero decía. ¿Salir del país? Antonio levantó una ceja, como si realmente considerara la oferta. El trío asintió con esperanza y desesperación. Todo esto comenzó el día que Antonio invadió el ministerio. Gracias a los recuerdos de un mortífago, Antonio se enteró de un par de mortífagos de bajo nivel. En los días siguientes, Antonio se acercó a varios mortífagos. Los emboscó, los tomó por sorpresa, les leyó la memoria y luego los dejó ir. Quizás consideró matarlos o secuestrarlos, pero no quería llamar mucho la atención. Así que los dejó ir. Durante los últimos días, había estudiado los recuerdos de unos 10 mortífagos. Pero anoche, encontró oro. Gracias a los recuerdos de cierto mortífago, Antonio descubrió a un trío de mortífagos que planeaban un ataque. Este trío había planeado un ataque contra cierta posada, con la intención de matar a entre 10 y 12 hombres que se alojaban allí. Y Antonio no se equivocó. Llegó al lugar y permaneció oculto en una emboscada. Fue solo después de medianoche que Antonio sintió la presencia de estos 3 mortífagos. E incluso antes de que pudieran moverse o darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Antonio atacó.
Un par de hechizos después, los mortífagos estaban inconscientes, y en cuestión de segundos, Antonio los había aparecido de vuelta en su mansión. Pero eso no fue todo. Uno de ellos, el mortífago del medio, resultó ser un colaborador cercano de Alex Timirus. Y esto fue una gran sorpresa para Antonio. Pero al estudiar los recuerdos de este mortífago en particular, se enteró de los horrores y crímenes que Alex había estado cometiendo como mortífago. Y quedó impactado por todo lo que presenció. El hombre era un canalla y un criminal puro. De todos los mortífagos, cuyos recuerdos había estudiado, ninguno había sido tan atroz y repugnante como Alex. Era un monstruo de pies a cabeza. Tras repasar sus recuerdos, Antonio comenzó una pequeña sesión de tortura. Y en esa sesión, llegó tarde al evento en la mansión sinistra. Tengo una mejor opción que irme de este país, suspiró Antonio. ¿Qué? Preguntó uno de los mortífagos. Haremos lo que digas. Solo perdónanos. Antonio negó con la cabeza al ver un libro en su mano. El título del libro. Hechizos básicos de curación. Estoy intentando aprender algunos hechizos de curación, dijo. Todos ustedes serían buenos objetivos de práctica. Agitó su varita y la herida del mortífago se curó en un instante. Funciona, dijo Antonio mientras los mortífagos estaban demasiado conmocionados para reaccionar. Pero ahora tendré que infligir más heridas para probar los hechizos avanzados.